Amazonas y todo el Perú arde, en total son 6 regiones del Perú en llamas. La región más azotada viene siendo Amazonas, con más de 400 hectáreas de bosques afectadas y pérdidas de hábitats naturales, entre ellos la del oso andino. 400 hectáreas de bosques afectadas y pérdidas de hábitats naturales, entre ellos la del oso andino. Por muy buena fuente, los helicópteros no han llegado a la región Amazonas por falta de logística, ya que el gobernador no quiere desembolsar dinero para el combustible, además que los helicópteros también están apagando los incendios en Piura y Cajamarca. Mientras tanto, los incendios continúan en gran parte del Perú. Piura, Cajamarca, San Martín se encuentra controlado gracias a la Fuerza Aérea. En Lambayeque y Ancash hay registros de personas fallecidas, pero la región más crítica hasta el momento sigue siendo Amazonas. Solo nos queda orar por la vida silvestre que se está perdiendo y presionar a nuestros gobiernos regionales y demás entidades del Estado y sobre todo a la prensa. #Salvemos nuestros bosques. Amazonas y todo el Perú arde, en total son 6 regiones del Perú en llamas. La región más azotada viene siendo Amazonas, con más de 400 hectáreas de bosques afectadas y pérdidas de hábitats naturales, entre ellos la del oso andino. Por muy buena fuente, los helicópteros no han llegado a la región Amazonas por falta de logística, ya que el gobernador no quiere desembolsar dinero para el combustible, además que los helicópteros también están apagando los incendios en Piura y Cajamarca. Mientras tanto, los incendios continúan en gran parte del Perú. Piura, Bonjour les amis, alors Pérou, depuis... Alors entre janvier et le 10 septembre, situation dramatique, entre 20 sur 24 régions ont été incendiées, donc depuis le début de l'année, hein. C'est dramatique. Dramatique. Voilà. Alors, entre janvier et le 10 septembre, 173 incendies de forêt ont été enregistrés au Pérou dans 20 des 24 départements du pays, donc la quasi-totalité du pays. Également ont été touchés d'autres pays à proximité. Bolivie. Ce qui impacte sur la population, l'agriculture, l'écosystème, l'Amazonie, bien évidemment, hein, le poumon de la planète. Vraiment situation dramatique. Incendie également au Brésil, Équateur, Paraguay. Également de nombreux morts. Bolivie également.
comme au Pérou, hein, plus de la moitié du pays, 15 des 24 provinces. En Bolivie. Donc récemment, ce mois-ci, un mois de septembre, d'autres pays d'Amérique du Sud sont en proie à des incendies ravageurs, notamment le Brésil et le Pérou. Bon, les amis, situation vraiment dramatique. Donc voilà, comme vous le voyez, feu de forêt, niveau de risque élevé, la quasi-totalité du pays est en rouge.